Vamos a continuar con el estudio de la palabra. Como ustedes lo han visto, hemos empezado una serie del libro de los Hechos. Hemos empezado una serie para estudiar el libro de los Hechos, donde el propósito es encontrar ¿qué? Las columnas que nosotros en esta comunidad Torrefuerte consideramos cruciales para una construcción firme y que por 30 años que más o menos tiene esta iglesia, hemos venido construyendo o edificando sobre ese fundamento sólido. Como ya lo hemos hablado y con Wilson lo compartió, ¿por qué unas columnas? Porque una construcción no se puede sostener si no tiene unas columnas firmes, unas bases sólidas, y las bases espirituales tienen que estar fuertes en nuestra vida. Entonces el propósito es mirar, indagar en el libro de los Hechos, recordar cuáles son esas columnas. Y como miramos al principio de este año en el libro de Nehemías, ¿recuerdan la predicación del libro de Nehemías que Wilson compartió? Tenemos que revisar si hay grietas, si hay cosas que obstruyan, que debiliten el caminar con el Señor. ¿Cómo están entonces nuestras columnas? Tenemos que ir a la raíz, a mirar cómo están las columnas, fortalecerlas, fortalecer los muros que están alrededor de nuestra vida y de nuestra comunidad. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces vamos hoy a continuar hablando de esa columna que ya se empezó. Y hermanos, no es fácil, no es fácil. El que diga que no ha sido fácil su vida puede levantar la mano y orar por todos nosotros, porque no es fácil. Cuando empezamos a revisar nuestra vida, cómo va la columna, cómo va el fundamento, y queremos como fortalecer nuestra vida con Dios, ¿qué pasa? Díganme ustedes, ¿quién es el que viene a molestarnos? Pues el enemigo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. En primera de Pedro 5, 8 y 9, ¿qué dice? El enemigo anda ¿cómo? Como un león rugiente buscando una presa fácil. ¿Cuáles son las presas fáciles? Que tenemos una vida, una relación con Dios como sí, como sa, como se dice. Entonces él dice, esta es presa fácil, voy a utilizarlo para este propósito, voy a utilizarlo para esto. Y nos dejamos a veces usar por el enemigo para hacer cosas que no debemos hacer, pero es lo que dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces necesitamos hoy determinadamente fortalecer nuestras columnas. Esas columnas son, vamos a volverlas a recordar, y ustedes van a escuchar esto durante todos estos meses, recordar estas columnas: adoración, discipulado, comunión, ministerio, que ahí está incluido servicio y todo, y evangelismo, que del evangelismo también está pues las misiones. Entonces adoración, discipulado, comunión, ministerio y evangelismo son las 5 columnas que nosotros consideramos que debe tener una vida, una iglesia. ¿Con cuál empezamos la vez pasada? Con la columna de adoración. Wilson estuvo compartiendo sobre esa columna de adoración, y de esa columna viene la oración. Ahí mismo dentro de la columna de adoración él hablaba de una vida recta, de santidad, de fortaleza espiritual, y de ahí sale una rama muy importante que es la oración. Y como a mí me gusta tanto la oración, me pusieron a compartir sobre esta columna importante. Entonces vamos a hablar hoy de oración. Quiero que por un momento entren a Hechos, Wilson, Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Una cosita antes de que continuemos. Como tengo tantos versículos hoy, porque la idea que tenemos en este tiempo es encontrar estas columnas en el libro de los Hechos. ¿Por qué los Hechos? Porque es la formación de la iglesia primitiva y tenemos que aprender de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron para que fuera una iglesia tan próspera? Lo vamos a mirar en el libro de los Hechos. Entonces, como tengo tantos versículos, van a aparecer todos en la pantalla para no perder tiempo. Busque y busque y busque y busque, porque son bastantes versículos que quise tomar para fortalecer esta columna de la oración. Entonces, Hechos 1 del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás,
Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? Oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Perseveraban unánimes. Partiendo de este versículo de Hechos, podemos ver y notar que la primera cosa que hicieron los discípulos después de que Jesús se fue al cielo, ¿qué fue? Orar, reunirse a orar. Ellos no se pusieron a sentarse en una mesa, en una oficina, a planear, bueno, se fue Jesús, ya resucitó, bueno, se fue al cielo, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pongámonos aquí a planear, entonces vamos a tener este tipo de actividades, vamos a ir como Él nos mandó a predicarle a toda esta gente. Antes de cualquier cosa, se sentaron y se reunieron en un lugar que se llamaba el aposento alto a orar. Entonces, para empezar y en esta introducción quiero decir, ¿cuál fue el secreto, el éxito, la clave, la llave de la iglesia primitiva que quisiéramos imitar? La oración. Fue lo primero que hicieron. Como el Señor les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí sí podrán hacer muchas cosas y me serán testigos. ¿Cómo podemos recibir poder? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos el Espíritu Santo? Pues en una relación con Dios. ¿Cómo podemos ser testigos sin haber pasado por ese proceso? Tener ese poder, esa capacidad. Es porque tenemos que tener una relación con Dios. En Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí está en la pantalla por si alguien no quiere ponerse a buscar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia de oración. Y como yo muchas veces lo he compartido aquí en esta iglesia, para mí la oración es como la mano que sostiene los dedos. Siempre comparto eso y digo, en la Biblia habla de 5 ministerios: pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol. Pero la mano es la que sostiene. Sin oración nada podemos hacer. Si no ponemos todo en las manos del Señor para que Él nos dé su guía y su dirección, es imposible poder hacer cosas. Y para mí también, que es el título de este mensaje, le puse columna vertebral. La oración es la columna vertebral. Y Wilson me ayuda a buscar esta imagen. Para mí la oración es la columna vertebral, que es la que sostiene todo un cuerpo. ¿Cuál es el fin de la columna vertebral? Sostener el cuerpo y darle un movimiento sano al cuerpo. Y la iglesia no es una institución. La iglesia no es una institución, es un cuerpo. Por eso nosotros molestamos tanto de que tenemos que congregarnos. Y en el grupo de intercesión pues digo, hermanos, eso no es que diga, yo oro en mi casa, Dios allá me escucha, sí, claro, pero somos un cuerpo. Y cuando usted no quiere congregarse, está dejando al cuerpo sin un miembro, está dejándonos incompletos. Nos necesitamos unos a otros porque somos un cuerpo. Y el que sostiene ese cuerpo es la cabeza, que se llama Jesús, y nosotros necesitamos estar conectados con Él en oración, en una relación con Él. Podemos intentar hacer muchas cosas, como les digo de los apóstoles. Ellos hubieran podido intentar hacer muchas cosas que Jesús les enseñó, pero no hubieran tenido éxito. Porque en la relación estrecha con Dios es cuando Él nos entrega el mapa, la guía, la dirección, las instrucciones precisas para poder conducirnos en esta vida y tomar decisiones acertadas. Y Él dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer, así que no podemos seguir intentando hacer cosas porque separados del Señor nada. Bueno, sí podemos intentar hacer muchas cosas, pero el enemigo va a decir, este pobre piensa que puede solo, voy a meter por este lado, voy a dañar su columna, de esas columnas de las que estamos hablando. Y hermanos, sí, esta semana para yo predicar este sermón tuve 1200 ataques que me debilitaron y casi que dije no quiero predicar, no voy a compartir, porque el enemigo se vino con toda para dañar mi fe, para debilitar mi relación con el Señor. Pero después dije no, porque eso es lo que yo misma predico, tenemos que continuar. Como una vez me dijo alguien, no podemos cansarnos, no,
Tenemos que continuar porque el enemigo eso es lo que quiere, derribarnos. Y hoy vamos a mirar que la oración tiene varios sentidos. Hoy voy a hablar de 4 componentes de la oración, o 4 sentidos, o 4 aspectos, como quiera llamarle, o 4 miradas tiene la oración. Primera, una mirada hacia arriba. Componentes de la oración, una mirada hacia arriba. Así que el primer componente de la oración es honrar a Dios, reconocerle, glorificarle, agradecerle, exaltarle. Eso es honrar a Dios. En la oración lo primero que tengo que hacer es honrar a Dios y reconocer que Él está en los cielos y yo en la tierra. Dice la palabra, reconoce que Él está en los cielos y tú en la tierra y Él es Dios. Yo no puedo tratarlo ahí como que a torcerle el brazo para que conceda mis peticiones o a decirle, ¿qué hubo, mano? ¿Cómo está? O sea, tenemos que honrar a Dios con respeto, con reverencia, con reconocimiento, con asombro, como decía Wilson la vez pasada. Porque a veces hacemos las cosas por religiosidad. Voy a orar porque es que si no oro hoy de pronto me cae un rayo. Tengo que leer la Biblia porque si no, tengo que ir a la iglesia porque si no hoy el pastor seguro me va a preguntar que qué pasó que no fui a la iglesia, que si me volví atrás. Tengo que sentarme en esa banca para justificar mi conciencia y decir soy cristiano cuando ni siquiera conozco al Señor. Entonces, hermanos, el primer componente de la adoración, de la oración, es honrar a Dios. Y también hoy en este sermón voy a ir tocando varios apartes de la oración modelo, porque tenemos una oración modelo. ¿Cuál es? Padre Nuestro. ¿Qué es lo primero que dice el Padre Nuestro en la oración modelo que Jesús nos dejó? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo primero, la honra al Señor. Entonces esto forma parte de la adoración. La oración es como lo mismo, es que no se pueden separar. Es una vida con Dios, es una reverencia, una honra al Señor. En Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues, porque era paisa, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Se puede adorar a alguien que no se conoce? Y lo hace mucha gente. Ay, sí, yo creo en Dios. Ay, usted no sabe que yo todos los días le digo que tan lindo y tan hermoso. Sí, claro, yo temo a Dios, pero ¿lo conocemos? Porque una cosa es que yo diga que, bueno, no hablemos del presidente de esta nación, hablemos de otro presidente, de Bukele. Yo puedo decir que si me encuentro con él lo respeto, una persona de eminencia, el jefe de su trabajo, alguien de autoridad, uno dice, sí, yo lo saludo, yo lo respeto, si me encuentro con él pues sean pocas mis palabras, pero ¿lo conozco? No sé qué hace, no sé cómo se llama su esposa. No sé. Es lo mismo con Dios. Y Pablo en Atenas estaba diciendo, ustedes adoran y tienen un letrero que dice al Dios no conocido, entonces ¿a quién adoran? Muchas veces nosotros caemos en esto. Supuestamente venimos a cantar canciones y a decir que estamos honrando a un Dios que no conocemos, porque nuestra relación con Él puede ser mediocre, lejana. Y como se pueden dar cuenta, aquí, hablando de la oración, podemos encontrar escondida esa columna de la adoración. ¿Lo encuentran? ¿Lo ven claramente? Hay una relación estrecha entre la oración con esa columna de adoración. Santificado sea tu nombre. Hechos 16 y 17. Aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Les voy a contar la historia para no meter todos esos versículos. Pablo
y ¿quién era el que estaba ahí con él? Pablo y Silas se fueron al tiempo de la oración. Íbamos a la oración, escuchen bien, a la oración. Querían buscar al Señor, oración, pero cuando uno está orando, siempre el enemigo se viene a atacarlo y llegó una muchacha con un espíritu de adivinación a decirles que ellos hacían esto y lo otro y eso alborotó las autoridades. Y fueron a acusarlos y a decirle, estos hombres trastornan a la gente enseñando costumbres que no están aquí, estos hombres toca encarcelarlos. Lo cierto es que los cogieron, los empujaron, los azotaron y los encarcelaron y como dice en el versículo 23, no veo, 23, veo más sin gafas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué podemos encontrar aquí en este pasaje? Que Pablo y Silas eran personas de oración, estaban orando, dice, iban a la oración, dice el versículo 16. El enemigo se atravesó en el camino tratando de que no cumplieran la obra del Señor y esa mujer con espíritu de adivinación formó un alboroto y eso hizo que los llevaran, los azotaran, les hicieran de todo y los metieran en la cárcel. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con personas que habían estado primero orando y buscándole? ¿Qué hizo el Señor? Los liberó. ¿Ellos qué hicieron en medio de su aflicción y de su persecución? Oraban y cantaban, lo dice claramente aquí, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y lo que llevó más bien a lo que llevó esto fue a que los muchos presos ahí escucharon y se convirtieron. No podemos leer todo el pasaje, ustedes lo pueden leer en su casa, Hechos capítulo 16. Y vino un terremoto, sucedió una cosa inesperada y ellos salieron de esa cárcel, quedaron libres. Pero en medio de esa persecución y aflicción, ¿qué los sostuvo? La oración y la adoración, para no alargarnos más en este punto. En medio de cualquier circunstancia o prueba, por difícil que sea, hermanos, porque lo hemos predicado muchas veces, pero cuando a uno le toca vivirlo, entonces ya la cosa cambia, ¿verdad? En medio de cualquier circunstancia o prueba por terrible que sea, porque a estos pobres que estaban predicando del Señor los azotaron, los empujaron, los insultaron, bueno, de todo, y los metieron a una cárcel, y ellos solamente se pusieron a orar y a cantar al Señor porque sabía quién es el que los puede defender. Dios es el que nos defiende, Dios es el que saca a la luz lo oculto y lo escondido, Él es el juez justo. Y la Biblia dice en Mateo 5:44, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, orad por los que os aborrecen y os ultrajan, haced bien y no maldigáis. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que dice la palabra. Entonces aquí la oración está totalmente relacionada con la adoración, una vida de búsqueda del Señor, una mirada hacia arriba. Santificado sea tu nombre en medio de cualquier circunstancia. Segundo componente de la oración. Primero, honrar a Dios, una mirada hacia arriba. Segundo, una mirada hacia adentro, una mirada hacia adentro. El segundo componente de la oración es examinémonos. Hay un salmo que dice, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces no podemos andar por la vida con esa autosuficiencia, yo me las sé todas, yo estoy bien, yo llevo 45 años de cristiano, yo he escuchado 1000 sermones, yo soy el chacho, yo puedo caminar sin problema, yo no voy a caer. Eso es muy peligroso. Necesitamos cada día examinarnos, reflexionar cómo está mi vida, hacer una introspección, que significa examinarme, analizarme, evaluarme cómo voy, presentar a Dios mis debilidades, mis faltas, mis errores, reconocer lo que he hecho mal y también decir, Señor, esto no lo he hecho y debía estarlo haciendo.
decirle con sinceridad cómo me siento. Eso se llama ¿qué? Confesión. Entonces ese segundo componente de la oración es una mirada hacia adentro, confesar al Señor cómo estoy, qué me pasa, cuánto me falta. Y vamos a mirar Esdras, capítulo 10, versículo 1. Mire cómo oraba Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Contagioso, ¿verdad? Cuando yo llevo una vida de oración y cuando podemos ver cómo el Señor nos respalda, muchos se van a unir a decir, sí, tenemos que reconocer nuestras faltas, con lloro, con lamento, la embarramos, hicimos esto, reconozcamos delante de Dios. Entonces ese segundo ingrediente o componente es la confesión, es mirarme a mí mismo, reconocer mis fallas. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se acerquen al Señor y pidan perdón. Y no solo eso, sino que esta parte de la oración de mirar hacia adentro es decir, Señor, líbrame de toda tentación. Y este componente, una vez más, también está en la oración modelo, que dice también en la parte del Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, dice la oración modelo. Estamos hablando de una confesión a Dios. Perdona mis ofensas y no nos dejes caer en tentación. También el Señor le dijo a los discípulos en Getsemaní: velad y orad para que no caigas en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso digo, no nos confiemos. No nos confiemos porque esta carne es débil. El espíritu sí quiere orar, pero la carne dice durmamos otro rato, ya he orado mucho, ya oré para el desayuno, ya oré por la arepa, ya para qué oro más, ya oré durante la semana. Y el enemigo no descansa. Pues por eso nosotros no podemos descansar de orar. Una mirada hacia adentro buscando llevar una vida correcta, siempre acompañada de la verdad. Escuchen esto, correcta, no perfecta. Porque si alguien dice aquí que es perfecto, como dice Juan, está mintiendo. Todos fallamos y cometemos errores. Pero una vida correcta es la que todos los días está reconociendo, necesito al Señor, sin Él no puedo continuar, tengo estas áreas que tengo que pulir, tengo estas áreas que tengo que trabajar, y esto se hace es en oración. Miremos en Hechos capítulo 10, versículos 1 al 4. El asistente está un poco lento. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero hay otra parte en el versículo 1 y 2, aquí como que falta un versículo, donde dice que era un hombre temeroso de Dios. ¿Quién me puede buscar Hechos 10? Sí, por favor, Lucy. Exactamente. Hacía muchas limosnas, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué más dice? Piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas ofrendas, pero oraba a Dios siempre. Me detengo es en la parte de la oración. Oraba a Dios siempre, o sea, era un hombre de oración, un hombre de oración. Y también, como era un hombre de oración, podía obedecer a Dios y decirle: ¿qué quieres, Señor? El Señor le dijo: tus oraciones, aquí me hago referencias a tus oraciones, han subido para memoria delante de Dios. O sea, que no es en vano cuando oramos, cuando presentamos al Señor nuestra vida. Oraba a Dios siempre, dice ese versículo, oraba a Dios siempre. Es en esa relación con Dios, es en esa comunión con Dios donde yo puedo hacer su voluntad, donde yo puedo entender su voluntad. Porque también, una vez más, la oración modelo que dice: hágase tu voluntad.
no la mía, tu voluntad. O sea que aquí en este punto vemos, en esta segunda componente de la oración, vemos escondida la columna de discipulado, relación con Dios. Yo le hablo en la oración, Él me habla por la palabra, tenemos una comunión. Entonces aquí, así como en la primera componente estaba escondida la columna de adoración, aquí está escondida la columna de discipulado, una vida de oración y estudio de la palabra. ¿Cómo podemos obedecer la voz de Dios y sus mandatos si no los conocemos? Yo puedo decir, sí, yo obedezco a Dios y trato, pero ¿conoce la palabra? ¿Conoce lo que Él quiere y no quiere de su vida? Eso está en la palabra. Así que no es solamente una relación de yo le hablo y le hablo y le hablo. Tengo que esperar que Dios me hable y me dé las instrucciones para mi vida. Y eso está en la palabra, en la Biblia. Por eso digo que este secreto aquí del discipulado está aquí metido, está relacionado con la oración. Necesitamos acercarnos a las Escrituras. Hechos 18, 9 y 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Eso era Pablo en Corinto. Todo este tiempo se quedó solamente para enseñarles la palabra de Dios. Hechos 6, 4. ¿Sí saben lo que estaba pasando en Hechos 6? Estaban escogiendo servidores y personas que ayudaran en la iglesia porque los pastores no podían dedicarse también a eso. Entonces usted es el que abre la iglesia, cierra la iglesia, recoge las ofrendas, sirve el tinto, entrega el mercado, pero también ore y predique. Pues no va a haber tiempo para todo eso. Entonces Pablo decía, no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra por estar haciendo otras cosas, ayúdenos. Y fue cuando escogieron unos diáconos, eso fue en Hechos capítulo 6, pero estaban mostrando aquí que hay una prioridad, que es la oración y el ministerio de la palabra. Un discipulado, para yo poder enseñar a otros, yo necesito estar metido con la palabra. Entonces vemos, hermanos, una vez más, perdonen que repita tanto, la relación aquí entre la oración y el discipulado. La manera de conocer la voluntad de Dios, la manera de acercarme para tomar decisiones. En Hechos 1:24. Hechos 1, ¿no está? Hechos 1:24. Orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí lo que estaba pasando era que como Judas ya no estaba, necesitaban escoger un sucesor de Judas. Ellos dijeron, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 8. No, ellos oraron, pidieron dirección del Señor para ver quién era el que iba a reemplazar a Judas y ganó Matías, creo que fue el nuevo discípulo, pero pidieron dirección de Dios en oración. Ellos orando dijeron, Señor, muestra. Entonces esto habla de que la oración es la que nos lleva a tomar decisiones correctas. Tercero, son 4, vamos en el tercero. Tercer componente de la oración. ¿Cuál es el primero? Porque toca repasar. Una mirada hacia arriba, adoración, honrar a Dios, santificado sea tu nombre. Segundo, una mirada hacia adentro, confesión. ¿Cómo estoy? Señor, perdona mis faltas, mis pecados, reconozco mis debilidades, necesito de ti. Y tercero, una mirada alrededor. Tercer componente de la oración, una mirada a los más cercanos, matrimonio, hijos, padres, familia, iglesia, comunidad, cuerpo. Esos son los más cercanos, ¿verdad? Yo no puedo decir que Merceditas es igual a la vecina que vende la leche, no. Es mi hermana en la fe, somos una familia también acá. Entonces los más cercanos es una mirada alrededor. El tercer componente de la oración es mirar hacia los que están más cercanos para clamar, orar por ellos. Ahí también lo dicen Hechos, la iglesia no es un salón. Esta iglesia no es un salón, es muy bonita, pero esta no es la iglesia, este salón no es la iglesia. Hechos 17, 24 y 25.
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice? No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Él no habita aquí en las cuatro paredes. ¿Él habita ¿dónde? En nosotros, que somos su cuerpo, que somos la iglesia. Entonces, cuando yo digo, es que yo no quiero ir a la iglesia, pues es que la iglesia eres tú. La iglesia somos cada uno de nosotros. Como ya lo dije, Jesús es la cabeza. Y como miembros unos de los otros, dice la palabra que somos un cuerpo, necesitamos orar unos por otros. Estamos hablando de la oración, pues necesitamos orar unos por otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Lo hemos visto en nuestras vidas o no? Mire lo que acabo de contar Franci. Habíamos orado por Alejo, habíamos clamado como iglesia en los grupos de intercesión aquí y vemos una respuesta de un milagro asombroso. Hemos orado por Sandra, por su cirugía, por favor, lleva más de un año y nada. Hoy nos contó que ya tiene la fecha de su cirugía. Hermanos, vemos, Jenny Paola, la hija de Marlene y mi tía, estaba mal, muy mal. Parecía que le había vuelto un cáncer. Oramos, clamamos, ya está trabajando bien. Son muchísimos los testimonios que hay de las respuestas del Señor. Entonces no podemos cansarnos de orar, una mirada hacia alrededor, porque Dios obra. Que no obre cuando nosotros queremos, sí, porque Él tiene que trabajar cosas, pero Dios responde a la oración. Así que estamos para respaldarnos y contar las maravillas que Dios hace con nosotros. Gracias, Franci, por contar hoy, porque a veces oramos, a veces yo le digo algo a la gente, ¿y cómo seguiste? Ay, no, ya me mejoré hace rato. Yo, ay, no me has contado, y no, yo seguía orando. El Señor diría, pero siguió orando porque ya tengo yo sano. Entonces necesitamos respaldarnos como comunidad y contar en testimonio las maravillas que Dios hace con nosotros. Miremos Hechos 14, 27 y 28. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vinieron y contaron a la iglesia las cosas que Dios estaba haciendo con ellos, así que también está en el libro de los Hechos. Cuando enfrentamos conflictos, momentos difíciles, es cuando debemos compartirlo para que el Señor escuche la oración de todo un cuerpo, de toda una comunidad, hermanos. Estamos aquí para servirles en eso. Ahí hay unos papelitos atrás, porque pues dice ofrenda, pero ahí dice peticiones de oración. Si no tiene ofrenda, no hay necesidad de que la eche. Ponga su petición de oración, que todos los jueves estamos aquí de 9 a 11 clamando por diferentes necesidades y peticiones de oración. Eso es respaldarnos como iglesia. Cuando llegó lo de la curación del cojo en Hechos capítulo 3, ¿qué pasó? Otra vez, los cogieron, los amenazaron, pero ellos vinieron y contaron a los suyos pidiendo respaldo. Hechos 4:14. Uy, ¿ese está largo? Ah, sí, Hechos 4:14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dijeron ellos, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, no nombren a Jesús. Y llamándolos les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, perdón, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 23, puestos en libertad, ¿vinieron a quiénes? A los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 29, ahora mira sus amenazas, Señor, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se sigan haciendo sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron ¿qué? Orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿No ven ese movimiento tan increíble de respaldo en oración, cómo Dios empezaba a responder? Hechos 12, 5, 11 y 12. Por eso les dije que había bastantes versículos en Hechos, porque esa era mi tarea, encontrar en el libro de los Hechos todo el respaldo de oración. Hechos 12, 5. ¿No está aquí? Bueno, ¿quién lo puede leer? Hechos 12, 5 y versículos 11 y 12. 11 y 12. Reunidos orando. Entonces que el versículo 5 de Hechos 12 dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia no cesaba de hacer oración por él, no cesaba de hacer oración por él. Y también él tuvo que reconocer, fui librado de la mano de Herodes, llegó a contar el testimonio y ahí estaban todos reunidos orando. Hechos 2:42, que lo vamos a estar leyendo todo este tiempo, porque tenemos que hablar de doctrina, de comunión, de todos estos fundamentos, pero aquí hoy estamos hablando de la oración. Dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, este tercer componente de la oración es una mirada alrededor, a los más cercanos, matrimonio, hijos, padres, familia, iglesia, comunidad. ¿Qué secreto o qué fundamento encontramos escondido aquí relacionado con la oración? Cuando yo oro por los que están alrededor, cuando comparto con ellos, cuando me preocupo por sus necesidades. Comunión, muy bien. La chocolatina para Wilson. Comunión. Vemos aquí también escondido el fundamento de la comunión. Como ustedes pueden, porque son tan inteligentes, se han ido dando cuenta que cada uno de estos fundamentos o cimientos, o ¿cómo más le llamamos? Columnas, gracias, tienen su relación con la oración. En otras palabras, no se puede sin oración. Oración y adoración, oración y discipulado, oración y comunión, respaldado todo con los versículos que encontré en el libro de los Hechos. Así que este era el secreto de esa iglesia que estaba buscando a Dios. Entonces aquí vemos ese secreto de la comunión. Sí, hermanos, las relaciones son difíciles, en la familia, en el más cercano, en la iglesia, siempre serán difíciles. Pero ¿qué necesitamos? Mantener una buena relación con Dios para poder tener unas buenas relaciones con los demás, aunque tampoco depende totalmente de nosotros. La Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí la Biblia nos habla de que tenemos que estar dispuestos a perdonar, a aceptar a los demás como son, porque ahí es donde está el problema. O que lo digan aquí las parejas de matrimonios. Uno pelea y pelea y pelea y el otro también mirando a ver cómo cambia el otro, y cuando pasan los años se da cuenta que les toca aceptarse como son. Como son. Hay cosas que se cambian, otras que permanecen, pero necesitamos aceptarnos como somos. Ese es un secreto. No es una reunión de parejas, pero ese es un secreto. Aprender a aceptarnos como somos. No somos iguales, no pensamos igual. En las relaciones de la familia no pensamos igual y eso crea choques, tensión. Porque no pensamos igual, yo quiero blanco, él quiere negro, yo quiero carne, él quiere pollo, yo quiero la ventana abierta, él la quiere cerrada, y así funciona en la iglesia, en las mejores familias. Si no aprendemos a aceptarnos como somos y hacer un consenso y ceder, pues vamos a estar en conflicto permanente. Y también esto aparte está en la oración modelo. Díganme ustedes, están tan despiertos hoy. Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, lo dice el Padre nuestro. También necesitamos en esta columna de la comunión, de mirar alrededor, orar para servir con diligencia, pedir al Señor dirección, como lo acabamos de leer en Hechos 6. Bueno, Señor, ¿quiénes son los que tú quieres nombrar aquí como
diáconos o ujieres. ¿Quiénes son, Señor? Y ahí dice que eran personas con sabiduría, llenas del Espíritu Santo, personas que caminaban, no perfectos, pero buscando al Señor y buscando cada día cómo mejorar. Necesitamos pedir dirección para involucrarnos y servir al Señor con los dones y talentos que Él nos ha dado. Que la Biblia dice que el Señor reparte dones como Él quiere. Yo seré más útil si me dedico a servir en aquello en que veo que tengo una habilidad, ¿verdad? Yo siempre dije, a mí no me pongan a cuidar niños porque sinceramente no puedo. Una vez me congregué en la iglesia de Filadelfia hace muchos años y por querer colaborar me metí a la escuela dominical y salí loca el primer día de la clase. Yo dije, no, yo no puedo. No, gracias, Antonella, no la puedo cuidar. No, yo para niños no. Que hacer reparaciones, no tengo ni idea. Siempre llamo a mi hermano Carlos, que él es excelente en eso y él repara lo que sea. Yo no sirvo para eso, entonces no puedo ponerme yo a colgar este cuadro y a abrir con un taladro. No soy hábil en eso. Si me llaman los contadores y los contables, yo creo que yo embolato toda la plata porque no sirvo para eso. O me la gasto. Bueno, mentira. No sirvo para eso. A mí déjenme enseñando, quizás aconsejando, orando, porque siento que puedo ser útil un poco más en eso, cantando quizás también, pero hay otras cosas. Entonces, hermanos, ustedes tienen que buscar, bueno, ¿en qué soy hábil? En el área de misericordia, magnífico la labor que hacen los hermanos allá con los mercados, todos lo reparten bien, lo distribuyen bien, magnífico los que son músicos, bien. Entonces, cada uno debe encontrar, y en el tiempo de oración necesitamos pedir al Señor, ¿cómo puedo ser útil en la iglesia del Señor? Buscar. Tengo aquí Hechos 11:5, ¿o ya lo leímos? No. Hechos 11. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¿Quién estaba ahí? Entonces, ¿para qué estaba orando? Para recibir ¿qué? Dirección de Dios. Y el Señor le mostró en esa visión que él estaba siendo llamado a predicarle a los gentiles. Entonces, es en oración, hermanos. Ay, me voy a pasar allá a tocar la guitarra y la desafino. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga con las habilidades que me has dado? ¿A dónde me quieres enviar? Nosotros oramos muchos años para que el Señor nos enviara a Francia. No fue que dijimos, ay, tan chévere la torre, vamos a conocer, a pasear, a hablar francés. No, hermanos. El Señor nos te confirmó que nos quería llevar allá y después nos confirmó que nos teníamos que devolver. Entonces, ¿qué área y qué columna vemos escondida en esta parte? Ministerio, que es servicio, que es involucrarnos en la… Entonces está también el ministerio, esa columna relacionada con la oración. Que se haga tu voluntad, dice el Padre Nuestro, que se hágase tu voluntad, no la mía. Y cuarto y último, una mirada hacia afuera. Cuarto componente de la oración, una mirada hacia afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no conocen al Señor, los que tienen vidas sin propósito, de verdad dignos de compasión, porque no tienen esperanza. Y nuestra oración es para que sus ojos sean abiertos y conozcan el amor de Dios, la esperanza de la vida eterna. Eso dice Hechos 1:8. Ustedes van a recibir poder y el Espíritu Santo para que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, en su trabajo, en la esquina, con el vecino, en la iglesia, en su casa, me sean testigos, porque es que predicar no es solamente con las palabras, es con la vida, que tenemos que hablar del Señor. Me seréis testigos, una oración por ellos, nuestra oración debe ser por ellos. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Estaban orando. Y en el versículo 19, ¿qué dice? También de Hechos 3. No, Lucy, 3:19, por favor. Hasta ahí. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estaba Pablo predicando de arrepentimiento, pero ¿qué hizo primero? Oración, como lo acabamos de leer. A la hora novena, la de la oración.
Estamos en oración y el Señor nos muestra en dónde es que tengo que predicar, a dónde debo ir, qué persona está lista y preparada para escuchar el evangelio. En oración. Hechos 13, del 2 al 5. Hechos 13. ¿Qué dice ahí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Ellos tomaron la decisión de irse a esa obra, así, porque dijeron, ay, nosotros dos nos entendemos, vamos y predicamos y vamos de misioneros. No, no, estaban en ayuno y oración, dice Hechos 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, fue cuando el Señor les guió. Bernabé y Saulo, listo, se van para todos esos lugares que empezaron a recorrer. Efesios 6, 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando para que el Señor nos comisione. Hechos 16 del 13 al 15. Tampoco está Lucy. Tengo una lectora hoy. Hechos 16 del 13 al 15. Muy bien. ¿Estaban en dónde? ¿En camino hacia la qué? Cuando solía hacerse la oración. Ellos se fueron a buscar donde se estaba haciendo la oración y ahí fue donde el Señor les presentó a Lidia, una vendedora de púrpura, que después de haber orado, el Señor le abrió los ojos para conocer a Jesús y estuvo atento y dice que se convirtió ella con toda su casa. Pero eso no es así tan fácil de que yo le predique al primero sin haber orado. De verdad, hermanos, el Señor le va mostrando a uno, mire, ese compañero de trabajo que te hace preguntas está listo, háblale. Porque entonces perdemos el tiempo hablándole a alguien que no, por el momento no está interesado. Entonces, orar, que el Señor abra el corazón de esas personas. Para poder ser efectivos, necesitamos que el Señor nos muestre el momento, la ocasión, el momento oportuno y adecuado. Hechos 17, 27. Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios. Entonces, ¿cuál es la oración? Para que estas personas que están afuera busquen a Dios y es que de alguna manera puedan hallarle, aunque no está lejos de nosotros, Dios siempre está cercano. Entonces, esta era la última columna, mirar hacia los de afuera, salir, evangelismo. Aquí está escondida la columna de evangelismo, misiones. La columna de evangelismo es hablarle a otros del Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Y también está metido en la oración modelo. Venga tu reino, evangelismo, misiones. No es posible evangelizar y hacer misiones sin oración. La oración nos prepara, nos capacita. El Señor nos da la palabra indicada, nos muestra el momento preciso, el lugar a donde debemos ir. Y no solo eso, prepara el corazón de los que escuchan. Entonces, venga tu reino, también está escondido ahí en la oración modelo, que tu reino se extienda, que tu reino sea conocido por todos. ¿Quedó claro, entendido? Y todos se van a poner a orar y van a venir todos el jueves a orar aquí a la reunión de intercesión. No, yo sé que es imposible, pero para eso estamos un grupo que podemos estar aquí clamando por todas esas necesidades, por Colombia, por las naciones y por nuestras propias vidas. Entonces, hermanos, también dice la palabra en Efesios 6, 18, que ya lo leímos, creo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿es en todo tiempo o es solamente cuando estemos bien? Cuando estamos contentos, me voy de vacaciones, tengo algo que me anima, me sané de este problema que tenía, conseguí un buen trabajo, entonces chévere poder orar así. Pero la Biblia dice en todo tiempo, tiempo bueno, tiempo malo, en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y con perseverancia.
Porque en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice orad. No sin cesar, porque el pobre César queda por fuera. Sin cesar. Pongan el acento ahí. Orad sin cesar, con perseverancia, con insistencia, sin cansarnos. Sin cansarnos. Y por último, Daniel 9:3, que también está ahí, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No vamos a hablar ahorita del ayuno y todo eso, habrá otra oportunidad de ese sermón. Pero mi sermón hoy era oración. Sin oración es imposible. No podemos avanzar, no podemos perseverar. Y el enemigo, hermanos, siempre pone pereza para eso. Así como les digo, ya oré por el almuerzo, ya listo, quedó la oración de hoy. Apuntado, hoy oré. El enemigo no descansa. Y hay muchos versículos en los Salmos y en la Biblia que dice que se sientan toda la noche muchos malignos para pensar cómo hacen el mal, para tramar algo contra los que estamos buscando al Señor. Entonces, si el enemigo hace eso, nosotros ¿cómo vamos a estar descuidados? Pues si al principio yo dije necesitamos reconstruir los muros, necesitamos cerrar toda grieta que hay, que por ahí el enemigo se está entrando. ¿Cómo? En Nehemías. Quitar el escombro que hay. Porque el enemigo va a echar mano de cualquier cosa y el enemigo sabe cuál es la debilidad de Nicole, cuál es la debilidad de Doris, cuál es la debilidad de Nélida, cuál es el área débil de Luz. Y ya sé por dónde la ataco. Esta persona es súper vulnerable, la voy a atacar por ahí. Entonces, hermanos, que estemos muy atentos, velad y orad para no caer en tentación. Y no me quiero ir sin volver a hacer un pequeñín repaso. Primer ingrediente de la oración, una mirada hacia arriba, honrando a Dios y adorándole. Una mirada hacia adentro, confesión, revisándome cómo voy, qué áreas tengo que arreglar. Una mirada hacia alrededor, los más cercanos, la iglesia, clamando por todos mis hermanos, mi familia, clamando sin cesar. Y por último, una mirada hacia afuera, evangelismo y misiones, los que necesitan conocer al Señor. Vamos a orar, porque vamos a practicar lo que acabamos de aprender. Vamos a clamar al Señor, como Daniel, en oración y ruego, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque así como el enemigo está con rugiente por acabarnos, nosotros nos vamos a levantar en oración contra todo eso. Señor, gracias porque tu palabra es veraz, es vida. Son como clavos hincados que llegan a lo profundo de nuestro corazón más que a nuestros oídos. Oramos, Señor, para que tu palabra haya cabida en nosotros, para que salgamos de este lugar reflexionando cuánto tiempo estamos dedicando a la oración, a la palabra, la relación contigo, Señor, a orar por las necesidades de los que están alrededor, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi iglesia, de mi comunidad, porque soy parte de ella, porque somos miembros los unos de los otros. Y si no oro por este brazo se va a debilitar. Necesitamos orar unos por otros para ser sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Gracias por todas las respuestas que hemos recibido. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano, Señor. Cuando hemos orado por la cirugía de muchos aquí, de Carlos, de Sandra, de muchos, vemos tu mano respondiendo, Señor. Hemos visto cómo tú respondiste con Alejito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú oyes la oración de los que te buscan y con tremendas cosas nos responderás. No permitas que nos cansemos de orar, Señor. No permitas que nos cansemos de hacer el bien, porque tu palabra dice: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar la pereza. Trae un despertar espiritual a nuestras vidas, porque el enemigo no está quieto ni tranquilo. Él está trabajando con todas sus huestes espirituales de maldad, buscando a quien devorar, buscando cómo hacernos caer, buscando debilitar, buscando dividir las familias, buscando dividir los matrimonios. Pero tú eres más poderoso, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a orar, ayúdanos a perseverar en la oración, a mirarte a ti, darte el honor y la honra que tú mereces, Señor, en adoración. Ayúdanos, Señor, a tener ese ingrediente tan importante de primero dar la honra, la reverencia a ti, Señor. Ayúdanos con esta columna también, Señor, la segunda columna, de mirarnos hacia adentro, de establecer reglas en nuestra propia vida, someternos a tu palabra como lo hace el discipulado. Ayúdanos, Señor.
a ir a indagar en las escrituras como los de Berea, que ellos iban y miraban a ver si lo que les predicaban era verdad o no, y no se contaminaban con otro tipo de predicaciones. Señor, clamamos a ti para que vayamos a las escrituras y que ese discipulado sea firme, Señor. Ayúdanos a establecer esa relación contigo, ayúdanos a estar con ese tercer componente de mirar a los de alrededor, de no preocuparme solamente por mí, por mis cargas, sino orar por mis hermanos en la fe, por mi familia, Señor, para que sean abiertos nuestros ojos, para que mejoremos nuestros caminos, para que haya hambre y sed de Dios en nuestras familias, Señor. Y por último, ayúdanos a mirar a los de afuera, que seamos testigos, Señor, que podamos hablar de tus maravillas. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos de aquellos que están ciegos y no pueden captar que tú tienes un propósito con sus vidas, que solamente en ti hay esperanza, Señor. Clamamos a ti por las naciones de la tierra, por nuestro país. En este día que empiezan estas elecciones, clamamos tu misericordia, tu poder, tu voluntad, Señor. Clamamos, Padre, por justicia. Clamamos por equidad en el nombre de Jesús, Señor. Queremos ser personas de oración, queremos tener el secreto que tenía la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, Señor, orando todo el tiempo y podían ver cuán grandes cosas hacías tú en medio de ellos, Señor. Gracias, gracias por todos esos intercesores, por todas esas personas de oración que están en este lugar. Bendíceles, Señor, prospera ese ministerio tan importante que nos respalda, que nos apoya, que nos ayuda, que nos levanta, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, por esta comunidad Torrefuerte. Nos entregamos en tus manos y clamamos que nuestra vida pueda ser de oración y que esta sea la columna vertebral que da un buen movimiento, un movimiento sano al cuerpo de Cristo, la oración. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.